Que Dios nos bendiga, hermanos y amigos, en esta tarde. Es una bendición poderles saludar desde acá, desde nuestra casa. Estamos transmitiendo para la Iglesia Fuente de Agua Viva en particular y también para todas las demás amigos que nos ven en esta red social. Un saludo para todos los hermanos que se van a conectar de la Iglesia Fuente de Agua Viva. Queremos agradecer a Dios por esta noche, el privilegio que tenemos de compartir algunos temas importantes de la palabra del Señor. Queremos agradecer a nuestra hermana Vanessa que está aquí con nosotros, hermana Melina también que nos acompañan. Así es que vamos a comenzar esta noche este estudio bíblico, un tema muy interesante, un tema necesario para la iglesia. Y esta noche esperamos ser de bendición. Ahí donde está en el seno de su casa, ahí está en el seno de su hogar. Esperamos que la bendición de Dios pueda estar con ustedes. Antes de comenzar, queremos orar al Señor para que Dios pueda bendecir esta noche este estudio bíblico. Queremos agradecer al Señor esta noche, este momento. Así que vamos a orar al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias esta noche por la bendición que tenemos de estar aquí reunidos, Señor, para aprender de tu palabra. Para recibir, Señor, la instrucción de tu palabra y ser bendecidos en ella y ser, Señor, edificados en ella. Bendice a todos los amigos que están conectados y van a ver este video en diferido también. Que tú puedas ministrar sus vidas y que a través de esta palabra podamos explicar a tu pueblo, Señor, hacia dónde el mundo se dirige y cuáles son los últimos acontecimientos que han de venir sobre la tierra. Queremos agradecer, Señor, esta noche a la iglesia Fuente de Agua Viva. Bendícelos ahí donde están en sus casas. Multiplica la bendición de Dios y que la presencia de Dios esté con ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias. Amén. Bendito Dios. Para los amigos que nos ven en la red social, mi nombre es Daniel López, pastor de la iglesia Fuente de Agua Viva. Estamos ubicados acá en el Yebel, ¿verdad? En Colorado. Así es que un saludo. Aquí estamos ubicados en las montañas de Colorado, al oeste de la ciudad de Denver. Estamos ubicados acá y queremos pues desde aquí pues ser de bendición para todos los que nos ven. Esta noche vamos a ver un tema muy interesante, ¿verdad? Muy necesario para la vida de la iglesia y una pregunta que pues acá en nuestro medio esta pregunta es muy mencionada y es importante que tengamos una respuesta bíblica a esta pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿pasará la iglesia la gran tribulación? ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? Esta pregunta es una pregunta que la gente tiene, que el mundo tiene, que la iglesia tiene, algunos tienen. Y he escuchado algunas opiniones, algunas ideas acerca de este tema, si la iglesia pasará la gran tribulación o no pasará la gran tribulación. He oído decir, algunos predicadores, que la iglesia se va a la mitad de la gran tribulación, cuando finalizan los primeros 42 meses de la gran tribulación. He escuchado a otros decir que la iglesia tiene que pasar toda la gran tribulación porque tiene que ser purificada, dicen ellos, en el proceso de la gran tribulación. Y que al final, dicen ellos, de la última trompeta, ellos ocupan literalmente en Apocalipsis las 7 trompetas, donde dice, y a la final trompeta, cuando ellos ocupan también Tesalonicenses 4:17, que dice que a la final trompeta, ellos hacen referencia a que esa final trompeta es la trompeta del Apocalipsis. Entonces, hermanos, ante todas estas dudas, ante todas estas preguntas que el pueblo cristiano tiene y también los amigos, ¿verdad? ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? Esta es una pregunta que vamos a tratar de responder esta noche. Bueno, vamos a comenzar con una respuesta así categórica esta noche. La iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia no pasará la gran tribulación. Pero esto tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Bíblicamente, ¿cómo es que la iglesia no pasará la gran tribulación? ¿En qué nos basamos para decir que la iglesia no pasará la gran tribulación, ¿verdad? En la tierra. Entiéndase como gran tribulación el periodo bíblico que ya el Apocalipsis establece como 7 años. 7 años de tribulación, ¿verdad? Daniel capítulo 12 lo menciona cuando dice en 12:1 que vendrá tiempo de gran tribulación y de angustia, cual nunca antes ha habido desde que hubo gente hasta entonces.
Pues eso significa, hermanos amados y amigos que nos oyen, de que ese periodo que se llama Gran Tribulación es un periodo de 7 años en el programa profético de Dios. Son 7 años. Entonces, ¿qué es lo que está viviendo la iglesia? Esto no es la tribulación ni la gran tribulación, es principio de dolores. Es una etapa previa al arrebatamiento de la iglesia. Es una etapa donde la iglesia, ¿verdad?, va a pasar por algunos sufrimientos, pero no estamos en la gran tribulación, ¿verdad? La Biblia le llama principios de dolores a las pestes, rumores de guerra, falsos cristos, todo lo que está habiendo en el mundo, los terremotos y todo lo que está habiendo en el mundo. A eso la Biblia le llama principio de dolores. Pero este todavía no es el fin, ¿verdad? Ahorita estamos en un inicio, ¿verdad? La mujer que tiene contracciones, que tiene dolores de parto, que comienza a sentir, ¿verdad?, las primeras contracciones porque algo se acerca. Entonces, esto es el tiempo en que estamos ubicados. Ahora, en el programa profético de Dios, la iglesia tiene que ser arrebatada. El primer evento escatológico de futuro bíblico que nosotros estamos esperando es que la iglesia tiene que ser arrebatada. La iglesia tiene que ser llevada con Cristo. Eso bíblicamente está también fundamentado. Y por esa razón nosotros creemos que cuando la iglesia es arrebatada, comienzan los 7 años de tribulación sobre la tierra que están profetizados. Entonces, para poner estos argumentos bien en claro, vamos a tratar de entender el tema profético de las 70 semanas proféticas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel es un tema muy interesante, pero que necesita mucha explicación, ¿verdad? Es un tema muy amplio y complejo a la vez. Vamos a intentar explicarlo a la luz de la palabra, este tema de las 70 semanas proféticas de Daniel. ¿Qué era lo que estaba pasando con Daniel? Quiero explicar un poquito sobre el contexto histórico de ese momento en que Daniel estaba viviendo. Daniel estaba ubicado ya más o menos, había una orden donde el rey de Babilonia llevó cautivo al pueblo de Israel, ¿verdad?, por 70 años. Y esa base bíblica está en Jeremías capítulo 25, verso 11. Mire lo que dice este texto. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años le tocó a Israel, ¿verdad?, ser llevado cautivo a Babilonia, producto de que no quisieron obedecer a Dios. Entonces, Daniel está en la etapa final de los 70 años y dice acá en este versículo de Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra y os haré volver a este lugar. Jeremías 29:10. Esta era una esperanza. Este versículo es una profecía de esperanza para Israel. Ellos iban a estar 70 años cautivos, pero a los 70 años Dios iba a mover su mano de misericordia para traer nuevamente a Israel a la tierra que les pertenecía. Ahí está la profecía cumpliéndose en Jeremías 29:10. Sin embargo, Daniel, en el año 67, después del cautiverio, ¿verdad?, ya hay 67 años más o menos donde está Daniel ubicado, y él está preocupado porque desconoce lo que está pasando en el futuro de la nación y desconoce qué es lo que viene a continuación de los 70 años. Los 70 años están por cumplirse y Daniel dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que viene? Y entonces Daniel toma una decisión y decide meterse en ayuno y en oración. Dice que estuvo afligido por espacio de 21 días. Dice, no comió frutas ni legumbres, no comió carnes, delicadas, sino que solo frutas y legumbres. Y estuvo así ayunando Daniel por 21 días. A los 21 días el Señor viene y le trae una respuesta a Daniel a través de un ángel y le dice que ha habido una batalla en el cielo y que después de esa batalla pues él ha venido para darle la respuesta de lo que él está pidiendo. ¿Y cuál era la respuesta? La respuesta que el ángel le traía era sinceramente que él estaba explicando, le dice el ángel, traigo una respuesta de parte de Dios para ti, ¿verdad? Y ahí en esa respuesta que traía el programa de Dios de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar un poco a continuación. Daniel 9:18 dice, Daniel está en este momento que les decía, preocupado
¿verdad? Está pensando qué es lo que viene. Entonces dice, Daniel hace una oración, Daniel 9:18, dice, inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Esto es lo que Daniel dice en esta oración. Y Dios trae una respuesta a Daniel. El ángel viene y le trae la respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue la siguiente. Daniel capítulo 9. Pueden buscar en su Biblia, ahí en sus casas, hermanos amados. Daniel capítulo 9, versículo 24. Busquen la palabra. Daniel 9, 24 y 25. Veamos lo que dice la palabra en esta cita, en estos dos versículos bíblicos. Dice la escritura, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Está hablando de su pueblo, ¿verdad? Y sobre tu santa ciudad, está hablando de Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora en el versículo 25 le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos. Hemos leído Daniel 9, 24 y 25. En esta hora entonces vamos a entender, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando acá, ¿verdad? Y le dice el versículo 26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, sino el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y mire lo que dice el 27, mire qué interesante. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estos versículos bíblicos que hemos hablado, está hablando del programa profético que Dios le revela a Daniel, del plan de las 70 semanas. Vamos a tratar de entender cómo están distribuidas y cómo es que tenemos que entender este tema de las semanas. En primer lugar, queremos decir que estas son semanas proféticas que equivalen a 7 años. Una semana equivale a 7 años, ¿verdad? En el programa profético son 70 semanas. Entonces, ¿cuántos años serían en 70 semanas? Serían 490 años. 490 años serían el promedio de 70 semanas de años, ¿verdad? Semanas proféticas. Ahora, la profecía se extiende vamos a ver acá, según el ángel que habla en Daniel 9:25, el decreto que ordenó la reconstrucción de los muros de Jerusalén marcó el inicio, el conteo de la profecía de las 70 semanas. O sea, es decir, ¿a dónde comienzan las 70 semanas? Está en el decreto que el rey da en este momento, ¿verdad? Para que vengan los judíos a la tierra una vez más y restauren la ciudad de Jerusalén y restauren los muros de Jerusalén. Quiero explicarles un poquito sobre estos decretos. Hubieron 3 decretos. El primer decreto fue el decreto de Ciro el Grande en el año 539 a.C., cuando se dio el retorno de los exiliados, el momento cuando los primeros exiliados regresaron. Luego está el segundo decreto de Darío I en el año 519 a.C., ¿verdad?, donde se da la orden de la reconstrucción del templo. Y luego aparece un tercer decreto, que es el decreto de Artajerjes. El decreto de Artajerjes se da en el año 459 a.C., ¿verdad?, donde se da el regreso de los judíos y se comienza la reconstrucción del templo de los judíos. Mire qué interesante. Pero en un cuarto punto encontramos que Artajerjes hace un último decreto en el año 444 a.C. Anote esa fecha. 444 a.C.
¿Qué pasó en esa fecha? Ahí se da la orden por parte de Artajerjes para que Nehemías, Zorobabel y Esdras regresen a Jerusalén para poder edificar los muros de Jerusalén y para poder edificar la ciudad de Jerusalén. Entonces, ahora vamos a tomar esta fecha como la base principal de dónde proviene las 70 semanas. ¿A dónde comienzan las 70 semanas, hermanos y amigos? Comienza en el año 444 a.C., en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, comandados por Nehemías, Zorobabel y Esdras. Entonces, esto es muy interesante. Anoten esa fecha, año 444. Quiero que veamos entonces ahora cuál era el propósito de las 70 semanas. El propósito de las 70 semanas era el siguiente. Número 1, terminar con la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, ungir al santo de los santos. Pero todo esto que acabamos de leer no se va a cumplir en el periodo de la gran tribulación tampoco, sino se va a cumplir hasta el día en que comience el reino milenial de Cristo. Por eso es que las 70 semanas de Daniel es un programa completo desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, ¿verdad?, hasta el momento en que inicie el milenio. Ahí se termina el programa profético de las 70 semanas de Daniel. Entonces, ¿cómo están distribuidas? Es muy importante que entendamos esto. Vamos a ver que estas son semanas de 7 años. Entonces, en las primeras 7 semanas de años que menciona acá, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, habrá 70 semanas, ¿verdad? Y en estas primeras 7 semanas está dividido el tiempo en que fue reconstruido Jerusalén y los muros de Jerusalén y el templo. Fueron 49 años, hermanos amados, en que los judíos reconstruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo de los judíos. Es muy importante esta fecha, ¿verdad? Fueron 49 años, 7 semanas. Allí se divide la primera etapa, ¿verdad?, de las 70 semanas. Luego hay un promedio, dice ahí en el texto que hemos leído, de 62 semanas más. En esas 62 semanas más, vamos a ver que como son semanas de años, ¿verdad?, son 434 años hasta la muerte del Mesías, hasta la muerte del ungido, del Mesías, ¿verdad?, donde dice se quitará la vida al Mesías. En si hacemos una cuenta de los años, ¿verdad?, entonces podemos decir que tenemos que ahí sumarle los 49 años más los 434 años de las 62 semanas. ¿Cuántas semanas se hacen ahí de acuerdo al plan profético de Dios? 69 semanas. 7 años, 49 años de la reconstrucción de Jerusalén y 434 años que pasa entre el periodo de la reconstrucción y la muerte del Mesías prometido. Lo dice ahí en el texto que leímos anteriormente. Entonces aquí estamos hablando ya de 69 semanas, que sería en este caso, ¿verdad?, si sumamos los 49 años más los 434 años, ¿verdad?, estamos hablando aquí de, vamos a ver, aquí tenemos, serían 483 años. Durante estas 69 semanas pasó todo esto. Ahora bien, falta una semana. Es la semana 70. Pero ¿qué fue lo que pasa en este periodo de tiempo? Desde el año 444, donde se construyó Jerusalén, hasta la muerte de Cristo son de 33 años después de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Verdad? En Daniel 9:27 dice el texto que leímos anteriormente, y por otra semana, dice, se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire qué interesante lo que vamos a ver a continuación, porque esta última semana es la semana 70. Pero ¿qué pasa en la semana 69?
Israel siempre ha servido en la Biblia como el reloj profético de Dios. ¿Qué pasa en la semana 69? Se detiene el reloj profético de Dios. En la semana 69 para el tiempo y se abre un nuevo tiempo desconocido en cantidad de años que se llama la dispensación de la gracia. A esta dispensación de la gracia se le conoce como la era de la iglesia. En este tiempo desconocido, Pablo dice también que es un misterio escondido de los siglos, ni los profetas habían podido predecir que venía una época que se llamaba la época de la gracia, en donde donde iba a existir la era de la iglesia. A este tiempo de gracia es un tiempo desconocido, es un tiempo, que no tiene límites. No sabemos cuándo terminará. No sabemos, este tiempo de gracia, pues ya van desde la muerte de Cristo para acá, 2020 años, ¿verdad? Entonces es un tiempo indefinido, no tiene un tiempo que finaliza. ¿A dónde finaliza entonces este tiempo que está reloj profético de Dios parado para los judíos? Dios dejó de tratar con los judíos por cuanto no le recibieron, dice, los apartó, ¿verdad? Se desgajó y entonces el olivo natural y fue injertado el olivo, la rama, ¿verdad? Que sería la iglesia. Mire qué interesante. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este periodo de tiempo desconocido, la iglesia comienza a predicar el evangelio y millones de personas se comienzan a salvar por la predicación del evangelio. Un periodo de tiempo desconocido. Ahora, ¿qué es lo que va a terminar este proceso para que comencemos con la semana 70? Sencillamente lo que va a terminar es la trompeta, el trompetazo final para la iglesia, es decir, cuando Cristo viene por su iglesia. Quiero explicar esto porque Cristo viene por su iglesia. Al principio su trompeta es audible, Él viene a los aires a recogernos, ¿verdad? Y 7 años después Él viene con su iglesia, ¿verdad? Para gobernar con Cristo, venimos con Él nosotros para gobernar con Cristo por 1000 años sobre la tierra. Esto es muy interesante, hermanos, entender esto, porque la semana 70 está detenida. La semana 70 no ha comenzado aún. Pero ¿cuándo comenzará la semana 70? No lo sabemos. Pero si hoy fuese el arrebatamiento de la iglesia, la semana 70 comienza hoy. Así como ahora el reloj profético se paró en la muerte del Mesías, ¿verdad? Entonces ahora Dios dejó de tratar con Israel, ¿verdad? Y muchos gentiles fueron salvos. Ahora, en la semana 70, Dios deja de tratar con los gentiles y muchos judíos serán salvos. O sea, la nación judía será salva en ese periodo de 7 años, ¿verdad? Entonces es importante entender que por qué para los judíos ahora la salvación. Mire, por ejemplo, estaba viendo las estadísticas, el 1% de los judíos son cristianos mesiánicos. ¿Qué significa eso? Que muy pocos judíos han sido alcanzados con el mensaje del evangelio y han aceptado a Jesús como su Mesías. El resto de los judíos son ortodoxos y muchos de ellos están esperando al Mesías, según ellos. Están esperando al Mesías. Jesús lo profetizó, Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Otro vendrá en su propio nombre y a Él sí lo recibiréis. Esa fue la profecía que le dio Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está por aparecer? Bueno, Cristo viene, se lleva a su iglesia y el tic-tac del reloj profético de Dios comienza a funcionar nuevamente con la semana 70, que es los últimos 7 años de tribulación sobre la tierra. En ese periodo está dividido en 2 partes. La mitad, ¿verdad? 42 meses y la otra mitad, ¿verdad? 42 meses. ¿Qué será ahí? Bueno, primero el inicio del ministerio del anticristo, revelado en los 4 jinetes del Apocalipsis, que son los 4 primeros sellos. Escuché decir por ahí que alguien estaba diciendo que esta peste que está viendo es parte del cumplimiento del jinete, el caballo amarillo. Ese es un error doctrinal, es un error escatológico, porque el caballo amarillo solo se aplica al periodo de la gran tribulación en el momento que Cristo ya se llevó a su iglesia, ¿verdad? Esto no se puede aplicar al caballo amarillo, ¿verdad? Es bien importante entender eso. Así es que tenemos estos datos, estamos en la última. Estamos por iniciar la semana 70 de Daniel y al cumplirse pues esta semana 70, Cristo se lleva a su iglesia, se lleva a la novia, ¿verdad? Para casarse con ella y entonces comienza el plan de Dios nuevamente a funcionar
como decía, el reloj profético a funcionar otra vez para Israel. Ahora bien, estas son las razones por qué creemos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, ¿verdad? La primera es porque, primero, no aparece en el programa profético de las 70 semanas. La semana 70, no aparece la iglesia. En el capítulo 4 de Apocalipsis también a Juan, que representa a la iglesia, que es tipología de la iglesia, ¿verdad? Dice que se le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el 3, finalizando el 3, estamos hablando de la era de la iglesia porque está hablando de las etapas de la iglesia. Pero en el capítulo 4 está hablando ya de la etapa del inicio de la gran tribulación. Así que Juan, como siendo un tipo de la iglesia, el Señor se lo lleva en una visión, lo traslada al cielo, ¿verdad? Y esto también quiere decir que la iglesia, también antes de comenzar los sufrimientos de la gran tribulación, también se la va a llevar y la va a trasladar a la presencia de Dios. Es importante entender eso. La otra es aquella gran promesa que el Señor le hizo a la iglesia, ¿verdad? En Apocalipsis 3:10, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A qué le llamó el Señor en Apocalipsis 3:10 la hora de la prueba? Le llamó al periodo de la gran tribulación, que serían los 7 años de juicio y de tribulación sobre la tierra. Así que esta sería otra evidencia más, y quiero darle otro argumento más, y este argumento es que la iglesia estará 7 años arriba para casarse con Jesús en el cielo y para recibir la premiación en el Bima, el gran tribunal de Cristo. Estos dos acontecimientos ocurren en el cielo, ¿verdad? Entonces, el Señor se lleva a su iglesia como una novia que es arrebatada, ¿verdad? Que es llevada antes de que esta novia comience a experimentar los sufrimientos de la gran tribulación. Así que tenemos todos estos argumentos que son importantes. Luego, del capítulo 4 al capítulo 22, jamás aparece la iglesia en ningún escenario bíblico. No hay ningún versículo bíblico donde diga que la iglesia está pasando o está sufriendo algún tipo de tribulación, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a esta escuela de interpretación bíblica futurista, que es que la iglesia, ¿verdad? El programa profético de Dios comienza con el arrebatamiento de la iglesia, luego siguen los 7 años de la tribulación en la tierra. En el cielo está la boda del Cordero y el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y luego 7 años, termina esos 7 años, termina la tribulación en la tierra. Y la iglesia desciende con Cristo en caballos blancos y vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y a qué venimos a la tierra? A legislar la tierra, a gobernar con Cristo por 1000 años, dice la palabra del Señor. Así es que comienza el periodo del milenio, así resumido, y entramos al periodo, al final del milenio, ¿verdad? Donde se establece el trono blanco. En el trono blanco resucitan los muertos sin Cristo de todos los tiempos. Y en el trono blanco pues son juzgados y de acuerdo a las cosas que estaban escritas en un libro. Y después de eso pues son lanzados. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado, dice la Biblia, al lago de fuego que arde con azufre. A partir del juicio del gran trono blanco termina esta dispensación, termina este tiempo del milenio y comienza una etapa que se llama la eternidad, donde Juan lo describe muy claramente, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía más. El cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué significa eso? Que nosotros estaremos en la eternidad con Cristo. ¿Dónde estará la eternidad? No lo sabemos aún todavía, ¿verdad? Pero el Señor va a estar, nosotros vamos a estar con Él para siempre. Lo dice la palabra del Señor. Así es que, hermano, con esto respondo a esta pregunta. Espero que haya sido aclarada este tema de las 70 semanas de Daniel para el conocimiento de todos, ¿verdad? Y que estamos muy cerca del arrebatamiento de la iglesia. El Señor dijo así, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, entended que el verano se acerca. Y esa higuera representa a la nación de Israel. La nación de Israel que reverdeció año 1948, ¿verdad? Ahí en ese momento se da
la orden para que Israel regrese de todas las naciones, porque desde el año 70, cuando fue invadida Jerusalén y destruido el templo, desde el año 70, donde Tito entró para destruir Jerusalén, ¿verdad? Desde esa época, Israel había estado disperso en todas las naciones de la tierra. Y hasta el año 1948 que Israel es declarado un estado independiente. Mire qué interesante. Ahí es donde la higuera nace, ahí es donde la higuera reverdece, donde ella comienza a dar sus hojas. ¿Qué pasa a partir de ahí? Jesús dijo claramente, Él no dijo el día de la venida de Él, pero Jesús dijo claramente, no pasará esta generación, dijo el Señor, sin que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que había visto el nacimiento de la higuera. Y si en los judíos una generación es de 70 y el más robusto de 80 años, ¿qué quiere decir esto, hermanos queridos? Estamos en tiempo extra, en tiempo de gracia. Año 1948 para 70 años, estamos por ahí por año 2017, 2018. Estamos hoy en el 2020. Estamos en tiempos finales de la historia. Es curioso lo que dijo el ex primer ministro británico hoy en este tiempo de esta pandemia. Dijo, hoy más que nunca, dijo, necesitamos a un gobernante mundial que sea temporal, dijo, pero lo necesitamos. Oigan esas declaraciones. O sea, aquí hay algo que se está gestando ya porque el ambiente se está preparando, ¿verdad? La economía se va a desplomar en los próximos meses. El ambiente se está preparando. El escenario se está preparando para que aparezca este falso Mesías para los judíos, el anticristo para nosotros los cristianos. Se está preparando todo ese territorio y ya no hay más tiempo. Pablo dijo, la noche está avanzada, ¿verdad? El tiempo aceptable es hoy. Entonces, esta noche estamos explicando que la iglesia se va. La iglesia será arrebatada muy pronto, hermanos amados. Amigo que me estás escuchando, ¿verdad? Esto, tú puedes decir, tanto tiempo que dicen lo mismo, ¿verdad? Y tantos años que siguen predicando lo mismo. Sí, es cierto eso. Muchos años se ha predicado, más de 2020 años. Pero hoy más que nunca, todos los principios de dolores que menciona Mateo 24 se han acelerado tremendamente, ¿verdad? Las pestes se han acelerado tremendamente, los terremotos no han dejado de temblar un tan solo día sobre la tierra en alguna parte del mundo. Los cambios que se vienen en el planeta Tierra son grandes. Así que, ¿qué necesitamos nosotros, amigo? Igual como en los días de Noé. Entrar. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. En el caso de Noé también le dijo, entren al arca, pero no lo creyeron. Nunca había llovido. Hoy también nunca ha pasado nada. Nunca ha pasado lo que Apocalipsis dice que va a ocurrir. Y lo que nunca ha pasado es que millones de personas desaparezcan, que es la iglesia. Entonces todo el mundo piensa que nunca va a pasar. Pero en cualquier momento va a ocurrir. Y cuando ocurra, ¿verdad? Se acabó la dispensación de la gracia y comienza la gran tribulación. ¿Estás preparado para enfrentarte a la gran tribulación? Porque si usted no se deja marcar en la mano derecha por el sello, ¿verdad?, del 666 o en la frente, no podrá comprar ni vender, dice la palabra del Señor. Así que es importante que esta noche tú decidas, ¿verdad?, si nos vamos con Cristo, si nos vamos con Él, porque el Señor está a las puertas. La semana 70 está por iniciar, ¿verdad? Iglesia amada del Señor. Este no es el tiempo de estar deprimidos. Este no es el tiempo de estar aburridos y de estar así. No, es el tiempo de estar orando. Es el tiempo de estar leyendo la palabra. Es el tiempo de estar guardando nuestros corazones. Nos está probando el Señor en esta temporada de no tener iglesia. Bueno, esta temporada de no tener iglesia nos está probando el Señor para saber cómo vamos a ser fieles. Si, ya no estoy en iglesia, entonces ahora puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, si el Señor te ha llamado, no puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué razón? Porque el llamado que Dios te ha hecho no depende de una iglesia. Ni depende de dominación, ni de 4 paredes, ni un cultito, ni una alabanza. El llamado que te ha hecho el Señor es un llamado a tu corazón, ¿verdad? Y ha producido ese milagro que se llama nuevo nacimiento.
Y es por eso que nosotros somos fieles a Dios, aún sin estar en las cuatro paredes, porque estamos esperando a Cristo. Que Dios nos bendiga, que Dios les guarde a todos. Oramos por cada familia, oramos por cada uno de los amigos. Si hay algún amigo que me está viendo y que siente en su corazón la necesidad de entregar su vida a Jesús o de reconciliarse, dígalo ahí vamos a verle y vamos a tomarle sus datos, ¿verdad? Este es el tiempo de reconciliarse. Si te has alejado del camino del Señor, regresa a la casa de tu Padre, regresa al Señor y pídele perdón. Él será amplio en perdonarte. Yo esta noche quiero guiar en una oración a aquellos amigos o a aquellos hermanos que por alguna razón se alejaron del Señor y que necesitan hoy venir a Jesús. Quiero pedirles de todo corazón, a la iglesia también que está ahí en su casa, Iglesia Fuente de Agua Viva, de todo corazón, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias en esta noche por esta palabra que hemos compartido. Ahora te pido, Señor, por los amigos y por los hermanos que se han alejado. Repite conmigo esta oración, amigo. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Creo que moriste por mí en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias por salvarme hoy. Señor, ayúdame a perseverar los días que vienen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora esta noche también quiero hacer una oración por todos los hermanos. Y quiero hacer una oración por el mundo entero. Si me ayudan a orar, iglesia, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche oramos por toda la iglesia que sea cubierta, protegida con la sangre de Jesús. Si hay algún enfermo de los hermanos de la iglesia que me está viendo, sea sano ahí donde está. Reciba el fuego de la sanidad de Dios por las llagas de Jesús que han sido derramadas en la cruz. En el nombre de Jesús, Señor, toda enfermedad y toda dolencia sea tocada por Jesús en esta hora. Señor, te pedimos misericordia por las naciones de la tierra. Te pedimos misericordia por los países de a donde pertenecemos, Señor. Te pedimos misericordia por la tierra del Salvador, por todas las vidas que están en El Salvador, por nuestros familiares que están en esta tierra. Que bendigas El Salvador, que bendiga, Señor, estas vidas, que proteja, Señor, a este pueblo de esta pandemia, de este virus. Oramos, Señor, por el país de México también, los hermanos de la iglesia que representan a México. Señor, que México también pueda ser bendecido y pueda escapar. Que, Señor, que la bendición de Dios venga sobre México y la misericordia de Dios venga sobre este país. Oramos, Señor, por Guatemala también, que tú bendigas a Guatemala, que tú bendigas esta nación, que tú le des sabiduría a los gobernantes de esta nación para sacar adelante este pueblo y que protejas a Guatemala en el nombre de Jesús en esta hora. Señor, oramos por el país de Honduras, que tú bendigas a Honduras, que tú bendigas esta nación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a los hermanos que representan Honduras, Señor, que la presencia de Dios esté sobre este país, guardándolo de todo mal. Señor, te pedimos por Brasil, por los hermanos que representan a Brasil en la iglesia, que tú puedas tocar esta ciudad, que tú puedas tocar esta nación y que puedas traer la gloria de Dios a esta nación y que el ángel de Jehová pueda traer protección a esta nación en el nombre de Jesús. Hemos orado por los países que representamos en la iglesia, pero también oramos por todo el mundo, que está Italia, Señor, que está agobiada, que los doctores dijeron, hemos perdido la batalla. Ahora, Señor, cuando ellos declaran eso, tú sigues sentado en tu trono de gloria y tienes poder. Tú tienes autoridad para levantar esta nación. Ten misericordia de los muertos y de que te conozcan a ti primeramente. Ten misericordia de esta nación. Ten misericordia de España, Señor, que está siendo atacada fuertemente por este virus. Y ahora te pido misericordia por los Estados Unidos de América también. Porque ahora, Señor, Estados Unidos se ha convertido en el primer foco de infección para toda América. Ten misericordia de esta nación. Dale sabiduría a nuestros gobernantes. Que el Espíritu Santo pueda guiar esta nación. Y que Estados Unidos, así como nace en su constitución, se vuelva
al Dios verdadero. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Quiero decirles a manera de anuncio a los hermanos de la iglesia que mañana estaremos transmitiendo también en vivo para todos. Que el Señor les bendiga a todos en esta tarde. Amén y amén.